Bien, muchachos, bienvenidos. Gracias por estar en esta sesión. Vamos a revisar el día de hoy, pues lo que ustedes me digan. Solamente el día de hoy vamos a revisar algunas dudas que haya con respecto a los movimientos que revisamos, el movimiento rectilíneo uniforme, el movimiento rectilíneo uniformemente variado, que son los que se incluyen en el examen de hoy por la tarde. Y entonces solamente vamos a revisar esos. Ustedes me dicen por dónde empezamos. Si alguien quiere expresar alguna duda, alguna pregunta al respecto de estos temas, para eso es esta sesión. Maestro, yo sí tengo una duda, nada más encuentro el problema que era. Adelante, Mendizábal, te esperamos. Muchachos, mientras alguien más quiere expresar alguna duda, alguna pregunta. Yo tengo una duda, profe. Sí, adelante, Ricardo. De la tarea que para ayer, el problema 9 no lo entendí. ¿Se Problema lo 9. leo? A ver, dime qué dice. Ujú. Dice, un halcón que desarrolla una rapidez constante de 100 kilómetros por hora trata de dirigirse hacia el oeste, pero el viento que sopla del norte al sur hace que se desvíe hacia el suroeste. Determinar la velocidad del viento y la velocidad del halcón respecto al suelo. Ok, es el problema 9 de movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? De los primeros. Sí. Ok, lo revisamos ahorita. ¿Quién más me decía? ¿Había otra duda por ahí? ¿Ya la encontraste, compañero? La mía igual era ese problema. Es el mismo, ok. Bueno, pues empezamos por ahí, vamos a revisar este problema y ya ustedes me dirán si hay algún otro de manera posterior. Voy a compartir entonces una presentación. Ahí me parece que ya tengo ahí esos problemas y ahí lo revisamos cómo podemos resolver ese problema. Me parece que es este. Es este, ¿no? Un halcón que desarrolla una rapidez constante, 100 kilómetros por hora. Trata de dirigirse hacia el oeste. Sí, ese es el susodicho, ¿va? Muchachos. Sí. Bien. Entonces, lo que tenemos que hacer en este caso, que nos habla de direcciones este, oeste, sur, norte, pues debemos de ver que esa va a ser nuestra referencia, nuestro sistema de referencia. Tendremos que trazar una rosa de los vientos en donde vamos a poder representar, en este caso, las velocidades. Voy a trazar, por ejemplo, esa era una línea recta. Era una línea recta que me quedó muy chueca, muy curva. Entonces, si trazo una rosa de los vientos, en esta puedo identificar las direcciones de los 4 puntos cardinales. Hacia acá, hacia arriba siempre queda el norte, hacia abajo siempre queda el sur, hacia la derecha el este y hacia la izquierda el oeste. Y esto es muy similar, prácticamente idéntico a que si lo representáramos en un plano cartesiano. Esto es también la misma configuración de un plano cartesiano. Y ahí podemos representar lo que nos dice este problema. Para empezar me dice que, sigo recibiendo sus compañeros, perdón, me dice que tiene una rapidez constante de 100 kilómetros por hora y además trata de dirigirse hacia el oeste. Quiere decir que el halcón se está moviendo hacia el oeste. Tengo que representar esa velocidad del halcón hacia el oeste, pues como un vector en esta dirección. Esta es la dirección oeste y esta es la velocidad del halcón. Le voy a llamar, esta es la velocidad del halcón, voy a poner así BH. Y esta velocidad tiene una magnitud de 100 kilómetros por hora en esa dirección. Vamos a ponerle aquí 100 kilómetros por hora. Y después me dice que trata de dirigirse hacia el oeste. Ok,
Pero el viento, él se va hacia el oeste, pero el viento que sopla de norte a sur hace que se desvíe hacia el suroeste. Entonces, muchachos, pregunto, ¿dónde estará el suroeste? ¿En qué dirección? Abajo a la El- izquierda. Diagonal hacia abajo. Abajo a la izquierda, pero ¿qué tan abajo y qué tan a la izquierda? ¿En qué dirección exactamente? Suroeste, Entre el oeste y el sur. entre el oeste Es y el en sur. medio. Exactamente entre el oeste y el sur, entonces tendría que estar aquí exactamente en la mitad entre el oeste y el sur. Entonces, más o menos voy a trazar esa dirección así. Pero incluso más importante que eso, puedo determinar qué dirección o qué ángulo hay entre el oeste y el sur, o entre el oeste y este, que sería esto que sería mi velocidad resultante. ¿Qué ángulo sería este, muchachos, si está entre el oeste y el sur? 45 grados. 45 grados, muy bien, gracias. Pero esta velocidad, este desvío de la velocidad, porque el halcón quería volar hacia el oeste, pero el viento lo empujó de tal manera que se desvió en esa dirección. Entonces también tenemos que tomar en cuenta que existe una velocidad del viento que va, dice aquí, de norte a sur. Entonces aquí está la velocidad del viento de norte a sur. Y el efecto de esta velocidad del viento pues hace que la velocidad del halcón que lleva hacia el oeste se desvíe, y en su conjunto hacen que haya una velocidad resultante aquí en esta dirección, exactamente en la dirección sur-oeste. Entonces, bueno, pues ahí tenemos tres vectores. Si se dan cuenta, tenemos tres vectores. Esta es la velocidad del viento. Y entonces, si lo saco de ahí y veo que si los trazo por fuera, puedo ver que, por ejemplo, aquí tendría yo la velocidad del halcón. Y si esa velocidad del halcón le sumo la velocidad del viento, obtengo como resultado esa velocidad resultante esta es la velocidad del viento, tengo como resultado esa velocidad resultante, porque es la combinación del efecto de estas dos velocidades, de la velocidad que imprime el halcón y la velocidad que imprime el viento. Y como hemos estudiado, pues es una velocidad, una resultante cualquiera de un sistema de vectores, es un vector que va del inicio del primero al fin del último, en este caso del segundo, y ahí será mi velocidad resultante. Y en este caso ya conozco también cuál es el ángulo que forma esta velocidad resultante con esta velocidad del halcón, que son 45 grados. Bien, así como está planteado, muchachos, gráficamente esto forma un triángulo rectángulo, porque aquí hay un ángulo recto. Y entonces, ¿cómo puedo determinar esta velocidad? Por teorema de Pitágoras. Chequenle bien. Este es el teorema de Pitágoras, lo utilizaré yo Por ley de senos. por ley de senos. Pudiera ser, sí, algo más simple. Algo más simple, muchachos. Por el sistema de componentes rectangulares. Puede ser, sí, pero eso está implícito en lo que vamos a hacer. También por la ley de coseno, ¿no? La ley de cosenos. La ley de cosenos me implicaría que tendría que conocer los dos lados. Conozco el ángulo, pero no conozco este lado. Muchachos, lo que está aquí es un triángulo rectángulo. Como un triángulo rectángulo, esto se resuelve con funciones trigonométricas. Yo pregunto, de este triángulo rectángulo que conocemos este ángulo, ¿cómo se llama, por ejemplo, este lado que se llama la velocidad del viento, que es ¿qué corresponde para este triángulo en la trigonometría? Acuérdense que hay catetos y hay hipotenusa Cateto opuesto. Bien, gracias.
Entonces, este lado que es la velocidad del viento es el cateto opuesto de este triángulo rectángulo. Muy bien. Y entonces esta velocidad del halcón, ¿qué es? Cateto adyacente. Cateto adyacente, gracias. Y entonces la velocidad resultante corresponde ¿con qué? La hipotenusa. Con la hipotenusa, gracias. Y entonces, si me acuerdo, tengo varias funciones trigonométricas que me relacionan el cateto opuesto, el cateto adyacente y la hipotenusa. En este caso necesito determinar esta velocidad del viento y esta hipotenusa. Y lo que conozco es esta velocidad del halcón, que son 100 metros, digo 100 kilómetros por hora, y ese ángulo. Entonces, ¿cuál función trigonométrica pudiera yo usar para determinar alguna de esas dos cosas? Tangente. Tangente, muy bien. Si digo que la tangente de un ángulo, ¿cómo está definida? La tangente de un ángulo, ¿a qué es igual? A cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente es la coca, ¿no? Y entonces identifico en este caso que mi tangente de este ángulo, que ya conozco, de 45 grados, debe de ser igual al cateto opuesto, que no lo conozco, pero es la velocidad del viento que quiero yo conocer, entre el cateto adyacente, que sí lo conozco, que son estos 100 kilómetros por hora. Y entonces necesito determinar esta velocidad del viento. Lo que voy a hacer es despejar y voy a pasar esto para acá, de tal manera que me va a quedar que la velocidad del viento pues va a ser exactamente igual a 100 kilómetros por hora, que multiplica a la tangente de 45 grados. Muchachos, ¿alguien me dice cuánto vale la tangente de 45 grados? 1. 1 es la unidad, ¿sí? 100 kilómetros por hora por 1, pues me va a dar exactamente igual a 100 kilómetros por hora. Y esa es la velocidad del viento. Muy bien, ya determinamos la velocidad del viento, que está aquí. Es el inciso A, me pregunta la velocidad del viento. Ya está. Ahora necesito determinar la velocidad del halcón con respecto al suelo, que es esta velocidad resultante. O sea, a pesar de que el halcón se mueve hacia el oeste, el viento lo empuja hacia el sur, y entonces se dirige realmente en esta velocidad hacia el suroeste, y esta es la velocidad que tiene con respecto al piso. Entonces, ¿cómo puedo determinar esta velocidad resultante siendo la hipotenusa de este triángulo rectángulo? ¿Qué utilizo? ¿Alguna idea, muchachos? ¿Alguna sugerencia? Muchachos, no los escucho. ¿Cómo calcula la hipotenusa de un triángulo rectángulo? Con el teorema de Pitágoras. Esa podría ser una opción. Si me acuerdo que el teorema de Pitágoras me dice que c cuadrada es igual a la raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada. C cuadrada, C es la hipotenusa, A y B son catetos. Perdón, C, le quito el cuadrado, de una vez yo le puse la raíz. Entonces, ya conozco, entonces puedo calcular sin problema esta hipotenusa, que correspondería con la velocidad resultante. Entonces, esta velocidad resultante, que es para mí el cateto, digo, la hipotenusa de este triángulo rectángulo, va a ser igual a la raíz cuadrada de
cateto adyacente que pudiera ser A, 100 kilómetros por hora, al cuadrado, más el cateto opuesto, que sería esta velocidad B que la acabamos de calcular aquí, esa velocidad del viento, que también es de 100 kilómetros por hora, pero al cuadrado. Y eso lo podemos hacer ahorita porque ya conocemos este cateto, pero si no, no podríamos utilizar este teorema de Pitágoras, pero podemos tener otras opciones. A ver, muchachos, díganme, ¿cuánto es 100 por 100? 10,000, ¿no? $10,000 kilómetros cuadrados, horas cuadradas. Más lo mismo, 10,000 kilómetros al cuadrado sobre horas cuadradas. Y si sumo esas cantidades, me va a dar que la velocidad resultante va a ser la raíz cuadrada de 20,000. Kilómetros cuadrados sobre horas al cuadrado. ¿Cuánto es eso, muchachos? La raíz cuadrada de 20,000. 141.42. 141.42. La raíz cuadrada de kilómetros cuadrados son kilómetros. Y la raíz cuadrada de horas cuadradas son horas. 141.42 kilómetros por hora. Creo que es lo que dice aquí. Como resultado del inciso B. Esa sería una manera. La otra, si yo me acuerdo de las definiciones de las funciones trigonométricas, así como lo hicimos con la tangente, por ejemplo, muchachos, ¿cómo se define el seno de un ángulo? ¿A qué es igual el seno? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto impuesto sobre hipotenusa. En este caso, lo que quiero conocer es la hipotenusa. Si la despejo de aquí, pues la paso para acá. La paso para acá y luego tengo que despejar el seno, lo tengo que cambiar. Entonces intercambian posiciones solamente y entonces puedo calcular esta hipotenusa con, sería igual a el cateto opuesto sobre el seno del ángulo. Y en este caso el cateto opuesto, esta es la velocidad del viento que ya conocemos. Bueno, para empezar, esta hipotenusa es la velocidad resultante. Este cateto opuesto es la velocidad del viento que está aquí, son 100 kilómetros por hora. Y está este seno entre el seno del ángulo teta, que en este caso es de 45 grados. ¿Y alguien me dice cuánto vale el seno de 45 grados, por favor? Seno de 45. 0.707. Gracias. ¿Y cuánto es 100 entre 0.707? $141.44. 141.44. Bueno, 2 centésimas de diferencia, pero esto es cuestión de el redondeo. Kilómetros por hora. Y entonces veo que llego prácticamente al mismo resultado. Y si usara yo todavía la función coseno, podría llegar todavía al mismo resultado. O sea que puedo hacer cualquiera de las tres cosas. Depende de cómo lo visualice, muchachos, pero solamente es cuestión de aplicar aquí sus conocimientos de trigonometría. Efectivamente, a lo mejor, como me decían al principio, con ley de senos, ley de cosenos, habría que analizar la posibilidad, pero es muy probable que también se pueda. Pero sería más complejo. O sea, podemos ir a la relación más simple, que es esta, y poder determinarlo. Más complejo sería más
más laborioso. Muchachos, preguntas, dudas, No, profe. ¿quedó No, claro? profe. No, profe. ¿Sí quedó claro cómo se resuelve este? Sí, quedó claro. Sí. Bien, porque Sí. pudiera venir un poco más en el examen, así que les recomiendo que lo repasen bien. ¿Alguna duda adicional, muchachos? ¿Algo más? ¿Algún otro que quieran que revisemos? Sí, profe. Yo tengo el bueno. Sí, ¿cuál? Es el de el problema. El problema 5 pero el de movimiento rectilíneo uniforme variado. ¿Te varía del 5? Sí, es Ok, el del elevador, me parece. ya. Dame oportunidad de pasarlo aquí a la presentación y ahorita lo revisamos, ¿no? Voy a dejar Sí. de compartir para poder hacer ese movimiento. Voy a pasar el problema para poderlo, tenerlo a la vista aquí para poderlo resolver. Denme un minuto, por favor, no se me desesperen. Me dijiste problema 5, ¿verdad? Sí, profesor. El del elevador, me parece. Movimiento rectilíneo uniformemente variado. Problema 5. No, el 5 es un avión que posee una rapidez de 20 kilómetros por hora. El elevador es el 7. ¿Cuál es el que queremos ver? ¿Quién le preguntaba a Acevedo? Es el del avión, profe. ¿El del avión? Sí, por favor. Ok. Bien, voy a compartir la presentación. Yo tengo ahí a la vista el problema. Voy a compartir la presentación y lo revisamos aquí. Aquí está. Dice que es un avión que posee una rapidez de 20 kilómetros por hora y es acelerado aumentando su rapidez de manera uniforme. Si el valor de la aceleración es 6 metros por segundo al cuadrado, calcular la velocidad que posee al recorrer los primeros 50 metros, contando a partir del instante que comenzó a acelerar y el tiempo transcurrido para recorrer los 50 metros. Bueno, pues vamos a ver. Por principio de cuentas, como en todos los casos, yo siempre hago un esquema. Si no hago un esquema, me cuesta trabajo visualizar toda esta información y hacerme una idea de lo que estoy tratando de resolver. Entonces, aunque sea un esquema muy simple, esto que parece una ballena, un cachalote, no sé, es un avión. Es un avión que dice que posee una rapidez de 20 kilómetros por hora. Entonces, eso lo puedo considerar como su velocidad inicial, 20 kilómetros por hora. Y entonces empieza a acelerar, aumenta su rapidez de manera uniforme, es decir, se empieza a mover, bueno, ya viene moviéndose a 20 kilómetros por hora, pero empieza a acelerar más bien de manera uniforme, de tal manera que después de un cierto tiempo, pues va a tener una velocidad diferente que no conocemos, que es lo que de hecho me pregunta, velocidad. Aquí va a tener una velocidad final que no conozco y que es algo de lo que tengo que calcular, porque lo que me dice solamente es que aquí hay una aceleración de 6 metros por segundo cuadrado,
Y además me dice que en valores centímetros, calcular la velocidad que posee al recorrer los primeros 50 metros desde que empezó a acelerar. Entonces aquí hay un desplazamiento de 50 metros, que es mi referencia para poder hacer este cálculo, este desplazamiento de 50 metros. Y bien, entonces lo que tengo aquí es que determinar es una velocidad final y además me pide el tiempo transcurrido para recorrer estos mismos 50 metros. ¿Cuál es el tiempo que tarda en recorrer estos 50 metros? Aquí la pregunta es, ¿por dónde podemos empezar, muchachos? Ya está planteado aquí en el esquema todos los datos y veo que lo que no conozco es la velocidad final y el tiempo. Entonces, ese es mi objetivo. Vamos a empezar a ver cómo puedo llegar a determinar estas dos cosas, la velocidad final y el tiempo. ¿Alguna sugerencia cómo podemos empezar? Yo lo intenté como usted lo había puesto la otra vez, que era sumando velocidad inicial más aceleración para sacar velocidad final. Entonces, convertí 20 kilómetros por hora a metros por segundo y me salió 5.555 metros por segundo y eso lo sumé a 6 metros por segundo. No, pero esta es una velocidad y esta es una aceleración. No los puedes sumar. Aquí te van a dar metros por segundo y aquí tienes metros por segundo cuadrado. Son dos cantidades diferentes. Entonces, no, además no es así como me dices, no es la velocidad. Vamos a recordar aquí que tenemos cuatro expresiones matemáticas para resolver este tipo de problemas. Está bien el intento, pero estamos mezclando ahí términos que no debe de mezclarse. Entonces, vamos a recordar que tenemos una primera fórmula para calcular la aceleración, por ejemplo, en este tipo de movimientos, es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Lo sabemos porque ahí estamos hablando de aceleración y además porque hay más de una velocidad. Entonces, si recordamos, esta aceleración está definida como la variación de la velocidad, es decir, la velocidad final menos la velocidad inicial entre el tiempo. Y entonces de aquí yo conozco la aceleración, conozco la velocidad inicial, pero no conozco la velocidad final ni el tiempo. Entonces no podría hacer nada con esta fórmula en principio porque tengo dos incógnitas, tengo dos cosas que no conozco. Entonces voy a seguir viendo, recordando mis fórmulas para este movimiento rectilíneo uniforme y la primera que me acuerdo es del desplazamiento, que es igual a la velocidad media, si no mal me acuerdo, es decir, a la suma de las velocidades, la final más la inicial, sobre 2, que es el promedio, multiplicada por el tiempo. Ahora, veo que en este caso conozco desplazamiento, conozco tiempo, no, conozco velocidad inicial. Otra vez tengo un caso en que tengo una velocidad final que no conozco, un tiempo que no conozco. No podría hacer nada con esta fórmula todavía, porque hay dos cosas que no conozco aquí, entonces no puedo llegar a ningún resultado. Entonces voy a seguir revisando las expresiones matemáticas que tengo. ¿Cuál es la siguiente que tengo, muchachos, para calcular el desplazamiento? ¿Se acuerdan? Y si no, consúltela por ahí, me dicen. Maestro, yo la que utilicé fue velocidad final al cuadrado es igual a dos veces la aceleración por desplazamiento y tenemos los datos para hacer eso. Muy bien, sí, pero ¿esa de dónde proviene? ¿De cuál ecuación? Esta que vamos a escribir en este momento, precisamente. ¿A cómo está definido este desplazamiento? ¿Qué es igual? La fórmula número 3 que vimos en la clase, muchachos. Está bien, Melissa, es correcto. Velocidad final al cuadrado Ajá, menos velocidad inicial al cuadrado sobre aceleración por 2. muy bien. La diferencia de velocidad es la final al cuadrado menos la inicial al cuadrado sobre 2 veces la aceleración. Y de ahí precisamente sale lo que nos decía ahorita Mendizábal, porque de aquí veo que conozco el desplazamiento, conozco la aceleración y conozco la velocidad inicial. Lo único que no conozco es la velocidad final, entonces puedo despejar de esta ecuación precisamente esta velocidad final y encontrar su valor.
Entonces, si empiezo a despejar, voy a empezar, de una vez voy a pasar esto para acá y veo que me queda que 2 veces la aceleración por el desplazamiento va a ser igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. Si voy a despejar esto, tengo que quitar esta velocidad inicial al cuadrado, la paso para acá de este lado, va a estar restando, va a pasar sumando, y me va a quedar que la velocidad final al cuadrado va a ser igual a esta velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el desplazamiento. Y entonces necesito quitar este cuadrado, pues entonces voy a aplicar una raíz aquí y acá para no afectar la ecuación. Y entonces de esta manera me queda que la velocidad final va a ser igual a la raíz cuadrada de la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el desplazamiento. Y efectivamente habría que hacer esta conversión. Ya nos dijeron que aquí nos da 5.55, ¿verdad? ¿Será cierto? 5.555, profe. 20 metros por segundo. 20 kilómetros por hora, perdón. A 36 serían 10. Muy bien. 5.55 metros por segundo. Entonces, si hacemos eso, si sustituimos esos datos aquí, vemos que la velocidad final va a ser la raíz cuadrada de la inicial al cuadrado. Son estos 5.55 metros por segundo al cuadrado. Metros por segundo, pero elevado al cuadrado, más 2 veces la aceleración, que es esta cantidad de 6 metros por segundo cuadrado. 6 metros por segundo cuadrado por el desplazamiento, que son 50 metros. Y entonces vamos a continuar esta operación. Me dicen, por favor, ¿cuánto es el cuadrado de 5.55? 30.25 metros cuadrados, segundos cuadrados, ¿no? Muy bien, gracias. Sí, efectivamente, 30.25 metros cuadrados, segundos cuadrados. Y a eso le voy a sumar 2 por 6, 12 por 50. 600. 600. Y metros por metros me va a dar metros cuadrados sobre segundos cuadrados. Veo que aquí estoy sumando cantidades iguales, lo puedo hacer. Los dos son metros cuadrados, segundos cuadrados, entonces la velocidad final va a ser la raíz cuadrada de 600 más 30, pues 630.25 metros cuadrados por segundo cuadrado. Si saco esa raíz, muchachos, ¿cuánto es la raíz de 630.25? Ayúdame. 25.104. 25.104. 25.104, la raíz cuadrada de metros cuadrados son metros, la raíz cuadrada de segundos cuadrados son segundos. Y entonces me queda velocidad final de 25.104. Bueno, aquí me da 25.11. Algún problema tendremos con truncar por aquí esta velocidad. Tal vez habría que acercarla a 5.56 para que no se acerque más, pero está bien. Es 25.1 y 25.11 es prácticamente la misma cantidad. Y entonces ya conozco la velocidad final, muchachos. Ahora, ¿cómo puedo calcular el tiempo? Podemos dividir esa velocidad final entre la aceleración. Simplemente así. Yo creo que hay que ver esta primera ecuación. Podemos utilizar la última ecuación, ¿no, profe?
Podemos utilizar la última, podemos utilizar alguna otra, La pero primera. la última es una ecuación que tiene términos cuadráticos del tiempo, entonces es más complejo, pero veamos, vamos a regresar al inicio. Tenemos esta ecuación. Ahora sí ya conocemos la velocidad final, lo único que no conocemos es el tiempo, entonces de aquí podemos despejar el tiempo. Si sabemos que la aceleración... Sería tiempo es igual a aceleración por velocidad final menos velocidad inicial. A ver, vamos a ver. Se me hace que no. ¿Qué No. voy a hacer? Voy a despejar de aquí el tiempo, lo voy a quitar del denominador, lo voy a pasar acá multiplicando, me va a quedar tiempo por aceleración. Va a ser igual a la diferencia de velocidades. La final menos la inicial. Y entonces necesito quitar esta aceleración para dejar solito el tiempo. Y entonces el tiempo va a ser igual a la velocidad final menos la velocidad inicial. Esta aceleración va a pasar acá dividiendo, entonces es sobre la aceleración. De esta manera puedo calcular el tiempo. Si resto la velocidad final, que fueron 25.104, 25.104 menos la velocidad inicial de 5.55, 1, entre la aceleración, que son 6 metros por segundo cuadrado. Se va a acabar esta sesión, muchachos. Nos reconectamos en 2 minutos. Nos vemos para continuar resolviendo y ver alguna duda adicional. Los espero en 2 minutos, muchachos, por favor. Gracias.